Muy buenas noches para todos. Noche del 24 de junio del 2013 en América, madrugada del 25 de junio del 2013 en Europa. Son las 8:08 de la noche hora de Bogotá, 8:38 hora de Caracas, 9:08 hora de Miami. En Madrid tenemos las 3:08 de la madrugada del 25 y las 2:08 de la madrugada en Canarias. Vamos a mirar qué nos deja el mercado eh, y qué nos espera para la sesión europea. Empezamos, como siempre, video de proyecciones para la sesión europea mirando el gráfico semanal. Hablamos de esta formación que hubo, eh, que podría haber significado algo importante si estuviera ubicado en otra zona, en una zona de terminación de ciclo. Las ubicaciones de las señales por velas son muy importantes, pero de acuerdo a la ubicación que tenga. Si esto hubiera terminado aquí en la parte de esa formación donde termina el ciclo, estoy exagerando, aquí arriba porque no pretendo tampoco que suba hasta por allá, hubiera sido una fuerte señal de reversal, aunque hubiera sido mejor una vela menos potente el alcista o con más mecha arriba, pero hubiera sido una señal fuerte de reversal. Consideramos que como esto le falta un movimiento más arriba, esta señal pues dada la ubicación y aquí en esta zona de soporte pues pierde esa potencia y nos pone en duda ese, esa envolvente o esa upside bar, como se llamaría en acción de precio. Por oscilaciones, nada, no tenemos nada que leer y por lo tanto pasamos a gráfico diario. En el gráfico diario, fuerte movimiento bajista en la oscilación, llegando a zonas de terminación de conector. ¿Qué es esto? En el oscilador, pero en el precio no. A ver, un momento. Bueno, retomamos el, la garganta jugándome una mala pasada. Un momento. Bueno, me disculpan, esperemos que el agua me haya lubricado y me dé más facilidad para hablar. Mm, Hablábamos que en este gráfico semanal, esta zona, que es la zona de terminación del conector, en esta subida, eh, ahí vino a rebotar, a parar el precio y a rebotar, dando una continuidad alcista. A su vez, pues esto es una zona fuerte de soporte, esto es una zona de alta congestión y lo que hablábamos anoche y esta mañana. Interesante esta vela de diario. Si se forma una vela alcista potente mañana, de fuerza alcista, estaría siendo una estrella de la mañana o de la madrugada o el amanecer, como quieran decirle. Y esto es una señal por velas japonesas de una buena señal fuerte de reversal. Pero bueno, no nos adelantemos ni especulemos y hablemos de DS3. En 4 horas, esta mañana comentamos que aquí había una pequeña convergencia regular, lo cual daba este movimiento que se está produciendo en el día de hoy. Pero le falta como algo al mercado. Todavía vemos que le falta algo y vamos a analizarlo en gráficos más pequeños. A pesar de que hizo todos estos rechazos y se creyó que esta vela iba a ser de fuerza, bueno, después se desinfló ella y por las horas también nos dejó ese tipo de formaciones de vela y algo así de una continuidad bajista que hay aquí en una hora.
Esto comentaban en el chat, lo comentaron varias veces en la tarde y sobre eso hizo una pregunta André Jackson de qué opinaba yo sobre esto. Pues como siempre, esta tendencia es bajista y las continuaciones bajistas indican que esto se debe operar en venta. Entonces el primer movimiento que vamos a ver, muy posible es un movimiento, debe ser de poca potencia abajo. Vamos a ver de qué manera llega a estas zonas. Pero creo que con ese movimiento terminamos la secuencia. Que la leo de esta manera. Aquí haría la tercera onda con 1, 2 y 3. Y ahí estaría terminando ese movimiento bajista para emprender ya las compras. El punto de inflexión que nos está dejando acá es un primer punto, que si esto logra ser un nuevo mínimo, penetrar y devolver, aunque es un punto un tanto arriesgado, pero ya sería una buena señal. Sería una buena señal y tendríamos que fijarnos en las oscilaciones, 4 horas, 1 hora, y creo que estaríamos ante la terminación de este tercer movimiento de corrección del conector y último movimiento arriba. Entonces sí considero que esa continuación bajista nos va a marcar un nuevo movimiento abajo, y vamos a ver de qué potencia es. No logro ver una formación DC3, a pesar de que es una continuidad. En ningún time frame logro leerla. Logro leer una formación DC3 en todos. Aquí hay una pequeña formación DC3 en 5 minutos, pero este movimiento del oscilador es fuerte abajo. Entonces miraremos cómo toma este movimiento bajo el mercado y miramos si es capaz de llegar a esta zona o si nos va a quedar en esta zona de conexión, y de aquí nos va a dar nuevamente una continuidad arriba. Viene un movimiento bajo, no sabemos la potencia del movimiento, pues es señal de 1 hora, pero acordémonos que estamos en posibilidades de zona de cambio de tendencia, y lo que manda es soportes y resistencia. Aquí hizo un primer intento de irse arriba, ahora debemos esperar hasta dónde es capaz de bajar esta corrección y si nos confirma rompiendo el siguiente movimiento. Si lo rompe, tratará de llegar a esta zona, que es la zona del conector ya del siguiente grado. Tratará, no llegará a esa zona, y creo que ahí ya nos empieza a dar las pautas de movimiento y de continuidad arriba. De todos modos, no se hagan grandes ilusiones de que esto va a ser un super movimiento arriba, que se va a ir con toda la fuerza del mundo. Es un movimiento, pero tampoco va a ser pues el super movimiento que esperamos. Sí va a subir, va a confirmarnos aquí el movimiento y va a ir arriba, muy posiblemente a buscar estas zonas, en la zona de la conexión anterior, y aquí, más que todo aquí en este primer movimiento, en el tercer movimiento de este primer movimiento, es donde vamos a ver fortaleza. Una vez terminemos la corrección acá arriba, porque esta es la corrección de la corrección, ya sabemos que todo esto es un movimiento correctivo de gráficos mayores, y en este movimiento sí va a haber potencia. Aquí va a haber fuerza, pero tampoco no es muy exagerada, porque esto está en terminación de ciclo y no va a ser con una potencia demasiado fuerte. Eso es básicamente lo que hay para el día de mañana. Entonces repito, muy pendientes de aquí estas continuidades bajistas que está dejando. Todo depende de las formaciones que esto empiece a dejar. ¿Por qué? Porque es que esto que empieza a dejar picos que señalan que queda movimiento arriba. Entonces puede ser que esto haga aquí un movimiento abajo, otro movimiento arriba, completa este primer ciclo y corregiría en 3 a buscar nuevamente esta zona para confirmar movimiento arriba.
muy posiblemente lo que esté haciendo. Va a venir un movimiento ahora aquí abajo, eh, y estaremos pendientes de esta zona y de la manera como llegue la oscilación ahí. Si esto sin llegar el precio abajo, da continuidades con la llegada a esta zona en 5 minutos, en 15 minutos, nos confirma que viene el tercer movimiento arriba de esto que está haciendo, así, así, y aquí el mercado tratará de corregir nuevamente esta zona en 3 movimientos. Acordémonos que todos nuestros movimientos, tanto de impulso como de corrección, son en 3, y la parte importante es la ubicación de los conectores, los cuales son los puntos de target para nosotros. Entonces, pues eso es lo que esperamos para la apertura europea en cuanto al euro. Bueno, vamos a mirar aquí rapidez el petróleo. Para los amantes del petróleo, justo hablamos de esta zona, llegó el precio a esa zona, ahora está haciendo un movimiento correctivo. Tenemos que bajar de time frames para mirar, aquí está dando continuidades bajistas. Esas continuidades bajistas en los cambios de tendencia, aquí hubo un primer intento de cambio de tendencia y la confirmación es en esta zona, ¿no? Aquí empieza a dejar unas, igual que el euro, unas continuaciones bajistas, pero debemos identificar en los gráficos menores si son movimientos correctivos a estas zonas de conexión para después confirmar movimiento arriba. Algo bastante similar, el petróleo está un poquito más adelantado, pero está haciendo movimientos muy similares al euro. Realmente eso es lo que vemos, lo que leemos. Estos movimientos tanto en el euro como en el petróleo indican que queda movimiento arriba. Eso es claro. Entonces, posibilidad de movimiento correctivo. Esta es la zona de conexión, vamos a ver si alcanza a llegar hacia esta zona para después ir arriba y confirmar la ruptura con la ruptura de la resistencia, confirmar la tendencia alcista. Entonces está muy claro el mercado para mañana, confirmar que estos movimientos que está marcando sean correctivos a zonas de conectores para confirmar el cambio de tendencia que se empezó a gestar desde el día de hoy. Eso es todo. Bueno, les deseo muy buena noche, buenos éxitos para el día de mañana en la operativa y que descansen. Chao, chao.